Saludos, bendiciones hermanos y amigos. Hoy lunes 17 de abril con ustedes el profesor Ramón Romero, continuando el estudio con ustedes de la lección número 4, temed a Dios y dadle gloria. Antes de desarrollar el estudio, invitamos a que se suscriban a este canal de YouTube Ramón Romero y denle clic a la campanita e invite a otros a que se suscriban. El texto para memorizar dice: aquí está la perseverancia de los santos, no la paciencia, la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Divino Maestro, en esta aula de clases te invitamos a que tú nos enseñes tu palabra para que nos ayudes a trazar bien la palabra de verdad a la humanidad. Que la encarnemos, la vivamos en nosotros para glorificación de tu nombre. Oración presentada en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para hoy lunes, temer y obedecer a Dios. El texto de esta semana dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Explicamos que temer a Dios no es tenerle miedo, sino caminar con Él. La sierva de Dios, en el conflicto de los siglos, en la página 376, dice: el mensaje del primer ángel en el capítulo 14 del Apocalipsis, que anuncia la hora del juicio de Dios y que exhorta a los hombres a que le teman y adoren, tenía por objeto separar de las influencias corruptoras del mundo al pueblo que profesaba ser de Dios y despertarlo para que viera su verdadero estado de mundanalidad y apostasía. Con este mensaje, sigue diciendo, Dios había enviado a la iglesia un aviso que, de ser aceptado, habría curado los males que la tenían apartada de Él. Si los cristianos hubiesen recibido el mensaje del cielo, humillándose ante el Señor y tratando sinceramente de prepararse para comparecer ante su presencia, el Espíritu y el poder de Dios se habrían manifestado entre ellos. La iglesia habría vuelto a alcanzar aquel bendito estado de unidad, fe y amor que existía en tiempos apostólicos. Cita del libro Conflicto de los Siglos, página 376 de la Pluma Inspirada. Hoy vamos a buscar en la Biblia qué significa temer a Dios. Datos que no están en la lección, por eso vamos a darlo en auxilio o aditamento a lo que está en el folleto de Escuela Sabática. Vayamos al Salmo 34. Este salmo dice así, versículo 11: venid, hijos, oídme,
el temor de Jehová os enseñaré. ¿Qué es temor de Jehová? Según el Salmo 34:11, es aprender de Dios. Eso es el temor de Jehová. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Por tanto, el temor de Jehová significa venir a los pies de Jesús. ¿Dónde están los pies de Jesús? En la Sagrada Escritura, en este libro llamado la Santa Biblia. Cuando venimos con respeto y oramos al Señor para que nos dé sabiduría, Él envía a sus ángeles para que nos rodeen y los demonios no nos perturben la concentración y la enseñanza que nos dispensará Dios a través del Espíritu Santo, el agente que inspiró este sagrado libro. Entonces, vemos que temer a Dios, entre otras cosas, es aprender. Hay veces que yo estoy estudiando la palabra de Dios y se me van las horas y se me va el hambre y se me va el deseo de parar, de detenerme, porque el Espíritu Santo pone en mi mente el deseo de continuar, de aprender y de estar en contacto con Dios. Mire, cuando nosotros estudiamos la Biblia con oración, estamos viendo el rostro de Dios, porque el rostro de Dios está en este libro. Cuando abrimos la Biblia, después de orar, entraremos a aprender lo que Dios quiere enseñarnos en este día. Oiga, en este día. Y hay que subrayar esto. Temer a Dios, el verbo phobeomai en el griego, y significa respeto, significa reverencia. Entonces, cuando yo voy a la Biblia en oración, la Biblia tiene un poder extraordinario que mientras más estudiamos la Biblia, menos pensamientos malos nos vienen a la mente. Mire, yo lo he comprobado. Cuando yo leo mucho la Biblia, los pensamientos malos no vienen con facilidad, porque hay un bloqueo de la luz que emana de ese libro. ¿Usted cree que no? Este libro emana y dimana luz. Y el propósito de Dios en este libro es que descubramos dónde están las zonas oscuras en nuestras vidas, para Él eliminar esas oscuridades y nosotros permitir que Él vaya tomando el control de todo nuestro ser. Entonces vemos que según el Salmo 34:11, temer a Dios es aprender de Él. Le doy gracias a Dios. En este año, yo hice el año bíblico en menos de 3 meses. Y soy un hombre que trabajo, que tengo mis responsabilidades, que predico y cosas. Pero saco tiempo para Dios. Y terminé el año bíblico, este año, lo comencé en enero y lo terminé en marzo, como el 20, a ver si yo veo la fecha exacta, cuando terminé de leer la Biblia y marcarla. Y para que ustedes vean que no les hablo mentira. Terminó el 21 de marzo de este año a las 9:44. Mire cómo está ese libro, marcado por todas partes. Ve, marcado por todas partes. Mire, todo eso es investigación. Todo, mire. Le mostré Apocalipsis, ahora estoy en Josué. Ve, todo eso es un libro marcado
estudiado, considerado, y cuando termine, estoy ahora, ¿qué hice yo? Tomé el conflicto de los siglos, profetas y reyes, el deseado de todas las gentes, hechos de los apóstoles, conflicto de los siglos, la historia de la redención y primeros escritos. Esos 7 libros, tomé todas las páginas que tienen, las sumé y las dividí en 9 veces. Eso me da 23 páginas diarias. Pues yo comencé con Patriarcas y Profetas a estudiarlo de nuevo, 25 páginas diarias. Terminaré antes de que termine el año. ¿Por qué? Porque hay un poder extraordinario cuando yo estudio la palabra de Dios y el espíritu de profecía. La mente mía se va expandiendo porque la palabra de Dios expande el conocimiento. Otra cosa, ¿qué significa temor de Dios? Vayamos al libro de Deuteronomio, el capítulo 13 y el versículo 4. Oiga lo que dice Moisés. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Entonces, dice aquí que temer a Dios es andar con él. ¿Qué significa andar con Dios? Es siguiendo las huellas que él va dejando en el camino para que yo no me pierda. Pero también implica guardar sus mandamientos, escuchar su voz. ¿Cómo es que dice el libro de Hebreos? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Escuchar la voz de Dios es prestar atención a lo que este libro nos dice y obedecer sin preguntar, porque Dios no se equivoca. No se equivoca. Así que una segunda cosa que significa temer a Dios es relación con él, porque me está diciendo: guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Antiguamente se decía que todos los caminos llevan a Roma, porque realmente llevaban a Roma. Pues mire, Cristo es el camino que nos lleva al cielo. No hay otro puente. Cristo es el pontífice, el sumo pontífice, que nos ayuda a caminar en este mar de lágrimas sin perder la visión, sin perder la conexión con él. Cuando nosotros tememos a Dios, los ángeles se encargan de dirigir nuestras vidas de tal manera que no tropezaremos ni caeremos mientras mantengamos la vista puesta en la palabra de Dios. Porque déjenme decirles, la palabra de Dios, en este libro está recluido Dios. Tan pronto usted abre este libro, sale luz del libro. Por eso es que dice el Salmo 119, versículo 105,
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El mundo está cargado de tinieblas. Y el mundo va a recibir los terribles juicios de Dios por la constante inclinación hacia el mal. Y entonces debemos de prestar atención a esto que nos dice: escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Grábese eso. Escucha la voz de Dios, porque el Espíritu te habla a través de su palabra. Cuando tú estés sentado viendo televisión y una voz te dice: lee la Biblia, inmediatamente apaga el televisor y vete con oración a estudiar la Biblia. Eso es temer a Dios. Continuaremos mañana explicando esas facetas de lo que significa la expresión temer a Dios. Dios nos bendiga y nos guarde. Suscríbase a este canal de YouTube. Para mañana martes, vivir enfocados en Dios, que es la continuación de la explicación temed a Dios y dadle gloria. Con ustedes estuvo el profesor Ramón Romero.